Lo hemos dejado con que cuando ocurre la invasión francesa, con el vacío de poder, tanto en la península como en las colonias americanas, van a surgir las juntas. Y si queréis escribirlo de una forma un poco más académica, lo podéis llamar el movimiento juntero. Lo llamaron así, se llaman los junteros, movimiento juntero, de creación de juntas en América. Como eran juntas locales, igual que aquí en la península, igual que en España, lo que se hacía era que se convocaban desde los ayuntamientos, y los ayuntamientos se llamaban los cabildos. Entonces hacían un cabildo abierto, significa hacer una reunión en la que los habitantes de la ciudad puedan participar para constituir una junta. La junta ya estará constituida y formará parte de ella las personas más notables de esa ciudad. Esto ocurre en las ciudades que tenían audiencias, sobre todo. Si os acordáis de las reformas de los Borbones en América y crearon las audiencias, ¿no? Bueno, y esa junta se buscaba apoyos de los ingleses, porque los ingleses tenían muchos intereses comerciales, quitarse en medio a España como un enemigo, ¿no? Una persona un poder que les impedía comerciar directamente, por lo menos de forma legal, porque el contrabando sí que existía. Buscan el apoyo de Inglaterra y entonces hacen un congreso, convocan un congreso constitucional, porque quieren hacer una constitución. No van a adherirse a la constitución de Cádiz, que eso queda muy lejos, van a hacer su propia constitución en las diferentes juntas. Y cuando consiguen que esa constitución triunfe y se apruebe, en la constitución se expresa que son independientes, bueno, que la independencia se consuma. Por tanto, estas juntas ya no dependen de la corona española. Bueno, ese es el primer movimiento, pero como veis aquí pone primera fase y es hasta 1814. Cuando la guerra de independencia acabe, la monarquía hispánica con Fernando VII va a reaccionar. Se va a reaccionar mandando un ejército. Se va a mandar un ejército comandado por este señor que está aquí, que se llama Pablo Morillo, es de Zamora, con unos 10.000 soldados, un poco más, 10.300, no sé, creo que son más o menos por ahí, y van a lanzarse a invadir todas esas juntas que se han declarado independientes en América, para volverles a poner en raya, ¿no? Para volverles a colocar como colonias españolas, porque Fernando VII, que está totalmente en contra del liberalismo, considera una traición que las colonias se hayan independizado. Es lógico. Entonces, este ejército realista va a triunfar, va a ser muy exitoso, sorprendentemente exitoso. Pablo Morillo, dentro de lo que es la historiografía militar, se le considera un gran general, un gran militar, un genio realmente, porque pensad en lo grande que es América, pues con un ejército de 10.000 personas consiguió volver a poner a raya a la gran mayoría de las juntas, derrotarlas, derogar las constituciones y volver a controlar desde el poder español, desde el poder del rey, América. Consigue restablecer casi al completo la situación. Muy poquito tiempo además. Pero, bueno, Pablo Morillo, él pedía constantemente que por favor le dejaran libre, que él no quería estar ahí, que estaba muy lejos de su familia, que llevaba mucho tiempo, que había cumplido con su trabajo, que por favor le dejaran ya volver a España, ¿no? Que no tuviera que seguir trabajando allí. Y en 1820 se lo van a aceptar. La cosa es que tú puedes vencer, pero una cosa es vencer y otra cosa es convencer. Y los criollos, esas personas blancas que querían tomar el poder, que eran los verdaderamente poderosos, lo que pasa es que no tenían el poder político porque lo tenían los peninsulares, van a seguir queriendo la independencia. Entonces, aunque el ejército de Morillo les va a vencer, ellos van a seguir haciendo levantamientos militares ahora, armados, frente al poder español. Y los dos principales líderes del movimiento de independencia van a ser Simón Bolívar, que imagino que habréis escuchado de él bastantes veces. Hay un movimiento político actual, pues el de Venezuela, ¿no? Que se consideran bolivarianos, porque para ellos Bolívar es el padre de la patria, es la persona más importante de la historia de América. Y el otro es José de San Martín. Entonces, como os digo, Pablo Morillo consigue que la situación esté controlada militarmente, pero eso no significa que vaya a seguir habiendo intereses y levantamientos de independencia. Y va a haber dos principales líderes que van a conseguir, después de continuar con las presiones por la independencia, que tengan éxito. Y esos son Simón Bolívar y San Martín.
¿Puedo pasar a la siguiente? Bueno, entonces, en estos momentos que está, bueno, esta diapositiva es mencionar algo que ya hemos comentado varias veces. Contaban con el apoyo de Inglaterra y de Estados Unidos, ¿no? O sea, lo sabemos, porque tenían intereses comerciales, pero si van a conseguir que finalmente triunfen, porque antes estaban perdiendo, ¿no? Desde 1815 el movimiento independentista está sometido, está perdiendo. Pero va a haber un cambio en la península, va a haber un cambio en España que les va a conseguir triunfar, que es el levantamiento de Riego, el pronunciamiento de Riego. Pronunciamiento de Riego ya sabéis que es el que inicia el trienio liberal. Riego consigue que un pronunciamiento de los liberales haga que Fernando VII acepte la Constitución de Cádiz, eso ya lo hemos contado, pero es que el ejército con que contaba Riego eran decenas de miles de soldados que estaban destinados a ir a América, a enfrentarse a Bolívar, a enfrentarse a San Martín, y no van a ir a América, van a ir a Madrid, a imponer el liberalismo. Y eso lo que va a dar es alas a los independentistas en América. Lo que podría haberles frenado, que era un ejército de dominación español, no va a acudir y con lo cual va a significar que los independentistas se van a poder fortalecer y realmente es lo que les va a permitir ganar en muy poquitos años. Entonces, Simón Bolívar, José de San Martín. Hay que comentar un poquitín quiénes eran. Tenéis estas biografías muy resumiditas en el libro, las vamos a utilizar porque creo que están bastante bien. Tanto Simón Bolívar como San Martín eran liberales convencidos y los dos tenían vínculos muy fuertes con la península. Ellos pertenecían a esas sociedades secretas que dijimos que se habían tenido que formar cuando el sexenio absolutista. Dijimos que los liberales tenían que esconderse, no podían declarar abiertamente que eran liberales, por eso hacían sociedades secretas. Y os dije que la más famosa, la que más se conoce, son los masones, pero hay muchas otras. Bolívar y San Martín son también parte de estas sociedades secretas, porque ellos son también liberales. Antes de que lo leamos, en este mapa, que podéis buscar fácilmente en internet, si buscáis mapa, campañas San Martín, mapa, campañas Bolívar, nos enseña cómo fueron las campañas. Lo voy a poner un poco más con zoom. Aquí arriba es las campañas de Bolívar, porque Bolívar fue desde el norte hacia el sur. Bolívar empezó en Venezuela. Y en las fechas que tenéis aquí fueron años de batallas que vencieron. Si veis, la mayoría son o bien muy cerquita de 1820, por eso sabéis, se iba a mandar un ejército a América, que es el de Riego, pero la mayoría son ya a partir de 1820, que es cuando realmente empiezan a vencer. Bolívar va a liderar un movimiento de independentista que va a intentar conseguir cada vez más apoyos. Es un movimiento liberal, es un señor muy carismático, Bolívar, escribía muchos textos y era un muy buen orador, escribía muy bien, además era una persona bastante inteligente. Y bueno, pues se consiguió forjar una imagen del libertador. Entonces se iba dedicando a ir de ciudad en ciudad importante de América y si se encontraba con que la ciudad no apoyaba el independentismo, se enfrentaba militarmente a las fuerzas de esa ciudad, les derrotaba y así va extendiendo la independencia. ¿Qué ocurre? Que él no estaba solo, tenía el apoyo de San Martín y San Martín va a dirigirse del sur al norte. San Martín es desde Argentina, desde donde va a partir y va a llevar a cabo una campaña que es la que realmente fue la decisiva. Bolívar es más famoso, pero es más famoso, se dice que porque dentro de la jerarquía de los masones estaba por encima de San Martín, Bolívar. San Martín va a hacer una campaña que nadie esperaba. Igual que Aníbal, cuando tuvo que invadir la península itálica para atacar a los romanos, hizo lo que nadie esperaba porque atacó por cruzando los Alpes, pues San Martín va a hacer lo mismo cruzando los Andes. Entonces va a hacer una campaña muy muy rápida y que nadie esperaba, porque era muy difícil cruzar los Andes con su ejército, y va a aterrizar en Chile. Y es que Chile era un lugar en el que todavía no había triunfado la independencia. Entonces va a extender la independencia a Chile y desde Chile se va a dirigir hacia Perú. Y realmente fue San Martín el que consiguió que la independencia triunfara. Y luego se encontraron los dos. Se encontraron, hicieron una reunión secreta que no tenemos constancia de qué pasó entre Bolívar y San Martín y acordaron que no había espacio para los dos. No había espacio para que convivieran dos personajes como San Martín y Bolívar. Entonces acordaron que el que iba a quedar era Bolívar.
y San Martín se retiró y casi casi que quedó, no hizo nada más importante. Entonces San Martín y Bolívar, militares liberales que consiguen llevar a cabo las campañas de independencia después del trienio liberal. Y ahora vamos a leer las biografías que viene aquí de ambos. Ya que me miras, ¿podrías por favor leerlo? Simón Bolívar. Ahora os cuento eso. Ahora, José de San Martín, nacido en Yapeyú. Bueno, entonces los dos en común que tienen que son de origen español, peninsular, aunque hayan nacido allí, por lo cual son criollos, bien. Sí, Regresó a España y inició como su padre la carrera militar. Participó en la guerra de independencia contra los franceses, tras la cual obtuvo el grado de teniente coronel. Fue precisamente durante esta época cuando San Martín se impregnó de ideología liberal al formar parte de una sociedad secretaria garitana que defendía tales planteamientos. En 1811 volvió a Argentina, donde fundó la sociedad similar a la garitana. Al igual que Bolívar en el norte, fue el gran dirigente del independentismo americano en las tierras del sur, desde Perú hasta Chile y Argentina. bueno, entonces son los dos que tienen en común, que son de origen peninsular, aunque son criollos. ¿Quieres decir algo? Sí, desde luego. San Martín, de todas formas, sí que influyó muchos años en la política de Perú, porque era considerado el protector de Perú. Sí, desde luego. Y además, Sí, la disolución de la esclavitud, porque en la proclamación de la independencia dice que la gente nacida después de ese día se supone que eran libres, ya que existió, o sea, sí que existía, pero la esclavitud como tal, gente no la estaba en el peligro. O sea, que sí que hizo en temas políticos muchas cosas. hombre, desde luego. Sí, sí, sí. No, Bolívar luego, bueno, con la gran las cosas. No, dilo. Que en realidad Bolívar, y en Latinoamérica, bien visto tampoco está, porque pese a que hubo un movimiento y tal, y fue el inicio de la reunión, así. Luego también traicionó al Perú al concederse el territorio de Bolivia. Entonces, pues, no sé, ahí como que discrepo un poco en decirle que ha sido como un personaje para Cuando se dice gran personaje, yo digo que es un gran personaje Napoleón y Napoleón fue un genocida. pero me refiero al hecho de decir. Y Julio César también, y desde luego. Como te referiste a él diciendo de alguna u otra forma que fue como. Eh, Más importante Bolívar que San Martín, ¿no? A la hora de pasar a la historia. más importante San Martín que Bolívar. Desde luego, bueno, es que Bolívar queda dentro de lo que es esa zona justo entre medias de Chile y Colombia, ¿no? Que sería el Perú, Ecuador. Está entre medias. Realmente, como he dicho antes, el que la liberó fue San Martín, no fue Bolívar. Eso desde luego. Yo quería decir que a la hora de la historiografía y que a la hora de lo que fue después de que se considera la independencia, quien al final quedó como el icono fue más Bolívar que San Martín, aunque desde luego San Martín, después con el tiempo, la historiografía ha ido cambiando la imagen. Además que tiene mucha influencia en la cultura, porque por ejemplo San Martín es Sí, los dos. político, porque esa idea de independencia como tal estaba arraigada. Y es muy, o sea, al menos para mí, que pues vengo de allá, es muy interesante el hecho de cómo hacían los movimientos, porque, por ejemplo, hay una cosa que soltaban papeles en blanco para promover como la independencia, por decirlo así, sin que la gente se enterase, porque es que realmente una vez empezaron a ver, por ejemplo, la que creo que es una de las más importantes,
o sea, mataban a cualquiera que tuviera cualquier rasgo de intención de independencia dentro del país. Desde luego, la posición de los realistas en España, de España en América, era de dominación clara y total, era un colonialismo, el cual siempre desde nuestra perspectiva actual es criticable y está mal. Eso desde luego. No, te agradezco mucho que hayas querido decir eso, la verdad. Esto es la Gran Colombia. Bolívar tenía el proyecto político de crear unos Estados Unidos, pero hispanoamericanos, independientes, desde luego. Lo que pasa es que no triunfó. Bolívar consiguió hacer una constitución que él quería uniera todos estos territorios que tenéis aquí en el mapa. Entonces, ¿cuáles son? Pues está Ecuador al sur, está Colombia en el centro, Venezuela a la derecha y Panamá en el centro. Lo que pasa es que solo duró mientras vivía Bolívar. En cuanto Bolívar murió, que creo que murió en 1831, en cuanto muere, estos territorios que en teoría tenían que estar unidos porque tenían una constitución común y que habrían constituido un intento de hacer unos Estados Unidos, pero hispanoamericanos, se fue disgregando porque entraron en conflicto y consideraban que había como demasiados intereses de uno, se defendían demasiados intereses de uno mientras que los de otros no se defendían tanto, con lo cual hubo conflictos y llevó a que no perduraran como si perduraron las 13 colonias inglesas en Estados Unidos actual. La verdad que siento que de este tema no se pueda mencionar mucho más porque como es solo una parte pequeñita, vamos, es un tema súper interesante y de que se podría hablar infinito más. ¿Alemania se llamó México, Estados Unidos? Sí, creo que sí. Pues, antes, No, después. ¿cómo se llamaba Estados Unidos? Estados Unidos cuando se constituye es Estados Unidos, pero antes eran 13 colonias independientes. Eran 13 colonias que son, sus nombres los conservan hoy día. Massachusetts. Bueno, y ya lo último de la independencia, lo último que comentaríamos son qué consecuencias tiene sobre España, ¿no? Las consecuencias para la península. A la hora de resumirlo, vosotros tenéis que quedar con, como no hemos ido contando, en tal año ocurre la independencia de tal sitio, en tal año la de tal sitio. Nosotros solo nos quedamos en decir, cuando acaben las independencias de América, al final del reinado de Fernando VII, de ese imperio colonial español solo van a quedar Cuba, Puerto Rico, Filipinas. Y luego una serie de islas que estaban en el Pacífico que casi no tenían explotación, con lo cual ni las mencionamos. Entonces, después de Fernando VII, pérdida de las colonias, de manera que solo quedan Cuba, Puerto Rico, Filipinas. Ahora, estos territorios se van a perder a final de siglo. Sabéis que en el 98, ¿no? 1898. Desastre del 98. Puerto Rico hoy día incluso pertenece a los Estados Unidos. Cuba, Estados Unidos ofreció dinero para comprárselo a España. Y luego, consecuencias, pues principalmente mencionamos las económicas. Inglaterra y Estados Unidos ahora van a tomar el control casi económico, porque son los que más influencia tienen sobre estos territorios. Si estudiáramos la historia política de Venezuela, pues es tremendo de ver, porque al final lo que ocurre es que no hay peninsulares controlando el poder, pero quien va a tomar el poder son los criollos, que lo ejercen de una forma también muy autoritaria, principalmente bajo los intereses de los Estados Unidos, de manera que cuando luego en el siglo XX, tanto en el XIX como luego en el XX, ¿qué va a pasar cuando un país no sigue los intereses de Estados Unidos? Que se interviene políticamente para quitar ese gobierno y poner uno que sí que esté en connivencia con los ideales de Estados Unidos, ¿no? Entonces, va a quedar como área de influencia económica de Inglaterra y Estados Unidos. Luego, para España, o para lo que es la península, el comercio con América se va a reducir en gran medida, porque ya sabéis que desde los Austrias incluso, los productos que se vendían en América no eran en gran medida los españoles, eran productos que se fabricaban en otros países. Si el comercio ya no lo controla España, pues se puede comerciar directamente desde el país que se produce. Esto afecta sobre todo dentro de España a Cataluña, que ya sabéis, Cataluña con los Borbones está desarrollando una industria textil que principalmente se vendía a América. Y luego se deja de recibir los impuestos que llegaban del comercio de América, con lo cual pérdida de los caudales, pérdida de los impuestos que se cobraban al comercio con América. Y lo dejamos ahí.
Entonces ahí acaba el 5.